Saludos amigas, amigos. Ustedes sintonizan Acento TV y este es su espacio de entrevistas y comentarios a partir de ahora. Recuerden que nos están sintonizando en el canal 38 de Claro TV, en los canales 39 y 439 de Altiz y en el canal 41 de Star Cable en Santiago de los Caballeros. También en las páginas acentotv.do y acento.com.do. El tema de este día, en a partir de ahora, los pendientes de 2007 en cuanto a asuntos políticos e institucionales en la República Dominicana. Tenemos un distinguido invitado, a Francisco Álvarez Pancho, un amigo de este espacio y de Acento, abogado y miembro del Consejo de Participación Ciudadana. Vamos a una brevísima pausa antes de empezar la conversación. Muchas gracias. Como anunciamos, aquí se encuentra Francisco Álvarez Valdés Pancho. Bienvenido, Pancho. Gracias, Gustavo, a los amigos y amigas televidentes. Encantado de estar acá nuevamente. Bueno, tú sabes que cuando está por concluir un año, cuando viene otro año, uno siempre hace esa especie de examen y pasa balance. Muchas cosas en nuestro país, en el aspecto político, en el aspecto institucional. Si yo te pregunto cuáles serían esos principales pendientes, 2 o 3, ¿cuáles tú mencionarías? Bueno, en primer lugar, yo creo que el principal pendiente es el tema de la ley de partidos políticos y la ley electoral. Ambas son indispensables para ir a un nuevo proceso electoral en la República Dominicana. La de partidos políticos, que no ha existido nunca en República Dominicana, la electoral, que necesita una reforma que la adecúe a la nueva Constitución, y quítenle lo de nueva, por favor, de 2010. porque es del 2010, pero como alguien estaba comentando en estos días, el PLD, Leonel Fernández, pues la Constitución de Leonel Fernández, le dio una Constitución a la República Dominicana que tiene un catálogo de derechos humanos exuberante, por no decirlo de otra manera, y algunos aspectos muy importantes. O sea, sin embargo, esos temas que estaban establecidos en la Constitución necesitaban ser desarrollados por leyes aprobadas por el Congreso, leyes adjetivas, ¿no? ¿Y qué ha ocurrido? El Congreso ha desertado de su labor de desarrollar las leyes que la propia Constitución le manda a aprobar, y el tema de los partidos políticos es una de ellas. Que hay y un como quien artículo no de la quiere la Constitución, cosa, esa Constitución ya cumplirá 8 años, ahora el 26 de enero, ¿verdad? y bueno, lo que pasa es que si tú dices, bueno, nada más tiene 8 años de dilación la ley de partidos políticos, bueno, tiene 8 años de dilación desde el momento en que la propia Constitución da un mandato al Congreso de aprobar una ley de partidos políticos. Pero sabemos que esa ley de partidos políticos data de mucho más tiene atrás. más de 20 años. La electoral, obvio, porque se reformó la Junta, es así, ya es un mandato preciso y eso sí no sé por qué, no sé, nunca Pero sé. imagínate que en la ley electoral actual están todavía separados la Cámara Administrativa de la Cámara Contenciosa. Como si existieran. Como si existieran, ante la realidad de que existe solamente, por disposición de la modificación constitucional del 2010, un solo órgano, la Junta Central Entonces, Pancho, Electoral. ese es uno de los grandes pendientes. Ley de partidos, ley electoral. Hubo una promesa solemne del presidente del Senado, Reinaldo Pared, que dijo el PLD en este año 2017 le va a entregar al pueblo dominicano esas 2 leyes. Esa promesa obviamente que no se cumplió. Absolutamente. ¿Cuál otro pendiente importante? Mira, antes de pasar al otro pendiente, tengo que decirte que lo penoso desde el punto de vista institucional es las razones por las cuales no se aprueba una ley de partidos políticos en la República Dominicana. La división que hay, no entre los partidos políticos, en el seno de un solo partido, el gobernante, el PLD, donde Danilo Medina quiere unas primarias abiertas, organizadas por la Junta Central Electoral en la misma fecha, obviamente porque cuando se está en el gobierno se puede utilizar intensivamente el clientelismo. De esa manera fue que Danilo Medina fue derrotado en las primarias
del PLD, pero por su lado Leonel Fernández aspira a que sean cerradas porque le conviene más ese campo, tratar de cosechar los votos de los PLDistas que están descontentos y en un campo más restringido, ¿no? Peor aún, desde el punto de vista institucional, el comité político del PLD decide que un grupo de abogados, no se han puesto de acuerdo ni siquiera en quiénes son, pues decida ese tema de si son constitucionales o no las primarias abiertas, a pesar de que la Suprema Corte de Justicia pues dio una decisión en el año 1985 diciendo que eran inconstitucionales. Yo no estoy diciendo que la opinión de la Suprema sea la correcta, estoy diciendo que ese es el órgano competente en ese momento para decidirlo y lo decidió de esa manera y que ahora entonces se buscan abogados dominicanos y extranjeros para que le pasen por encima a una decisión de la Suprema Corte de Justicia. Eso desde el punto de vista institucional se ve muy mal. Bueno, y hay todo un debate, uno ha podido leer explicaciones y argumentaciones de quienes dicen las razones por las cuales no es válida esa decisión de la Suprema para decidir este asunto. Otros dicen que sí, que ya eso se estableció, que está ahí. Entonces se van a buscar extranjeros también. A mí, no sé, me resulta extraño que sobre un asunto de la Constitución Dominicana se tengan que buscar expertos extranjeros. Y mira, yo soy de lo que creo que si Danilo Medina se lanza a modificar la Constitución para volver él gana con primarias abiertas o primarias cerradas. Estoy hablando de ganarle a Leonel Fernández. Esa es mi opinión. Ahora, si él no va y tiene que buscar a alguien que vaya por él, en primarias cerradas, Leonel Fernández le gana a cualquiera. ¿Por qué tú piensas eso? Bueno, ahí está la historia del PLD. Realmente, cuando tú comienzas a decir, ¿quién puede ir como candidato presidencial que no sea Danilo o Leonel? Y te da trabajo encontrar nombres. Bueno, sí, hay gente buena como Francisco Domínguez Brito, y hay otros, obviamente, en el PLD que pueden... Pero Francisco no es del aparato, de la nomenclatura. Pero ahí viene el tema, es que si Danilo no va a querer poner su candidato, pero Leonel iría, y Leonel realmente barre a cualquiera de los candidatos que pueda poner que Danilo. no sea Danilo. Danilo le gana a Leonel, pero para Leonel ganar tiene que ser otro el candidato y no Danilo. Esa es la situación. Entonces, bueno, tú dirás que, pero eso está justificado, entonces no se puede barrer con la institucionalidad para fines de esa naturaleza, ¿no? Algunos dicen, pues la política es para eso. No, como decía Juan Bosch, la política es un arte, es una ciencia, no es sucia, la ensucian los hombres y mujeres con sus prácticas. Entonces eso es lo que ocurre en este momento, ¿no? La política se quiere ejercer de cualquier manera, a costa de los principios y de los valores que el propio Juan Bosch enseñó. Entonces obviamente eso desde el punto de vista institucional deja mucho que desear. Aunque yo me he estado cuestionando con eso de las primeras abiertas y cerradas, cuando estaban disputándose la candidatura presidencial Miguel Vargas y Hipólito Mejía, un grupo de allegados a Miguel Vargas lo convenció de que si se hacían unas primarias abiertas, como todavía Hipólito arrastraba mucha malquerencia, encono de mucha gente, él barrería. Y sin embargo sucedió lo contrario. Hubo quien movió votos, pero en contra de Miguel o a favor de Hipólito. ¿Tú sabes cuál es la diferencia? ¿Cuál es? Oh, muy sencilla. Era Hipólito Mejía versus Miguel Vargas Maldonado, en esas primarias abiertas. Ninguno de los dos estaba en el poder. Pero tenían grupo detrás con recursos. Sí, pero ninguno estaba en el poder. Realmente la diferencia de cómo se ganan las elecciones en la República Dominicana ya no es con la trampa de contar mal o de agregar votos. No, eso quedó en el pasado. Ahora es con el uso de los recursos públicos. Y por eso, yo te puedo decir, Hipólito Mejía en el año 2004 hubiese barrido, se hubiese reelecto, si no hubiese ocurrido lo de Van Inter en el 2003. Y se probó porque en el 2002, el año antes, recuérdense la barrida que dio el PRD a nivel congresual. Claro, no había estallado la crisis todavía.
y porque no había estallado la crisis. Hipólito pierde en el 2004 debido a la crisis económica. Yo ahí concuerdo, estoy completamente de acuerdo con ese análisis que hace Rosario Espinal, en el sentido de que mientras no haya una crisis económica que afecte los bolsillos, que es donde le duele a los dominicanos, pues Danilo tiene muchas posibilidades de continuar, porque obviamente tiene todas esas masas pobres en la República Dominicana y los recursos del Estado para poder atraerse esos votos. Tendrá que ser una crisis tan grande que obligue a cortar esos programas populistas y eso no es tan fácil. Bueno, óyeme, ¿qué está pasando en estos días? Yo no sé si en este sector se ha sentido unos apagones y de repente yo en mi oficina digo, se está yendo toda la mañana la electricidad en un sector. Los sectores de supuestamente 24 horas de energía, no es verdad que en estos momentos son de 24 horas. Y tú sabes qué pasa muchas veces con eso. Yo inmediatamente me pregunté a mí mismo, ¿cuánto le deberá el gobierno a los generadores? Porque tú sabes cómo apagones financieros. Son los apagones, los famosos apagones financieros, ¿no? Pero bueno, ya que estamos hablando de institucionalidad y tú me decías cuáles son los pendientes, ¿no? Mencionamos este tema que es el más importante desde el punto de vista político, en mi opinión, el de la ley de partidos y la ley electoral. Institucional también, ¿verdad? Claro. Porque es el ordenamiento del país. Y ahí viene un tema institucional, que es la justicia en la República Dominicana, que pasó por un año, bueno, tiene unos años en declive en lo que tiene que ver con la confianza de la ciudadanía en la justicia. Y con toda la razón, la desconfianza que se ha venido generando, porque de buenas a primeras, no solamente en este año, comenzó desde el año pasado, ¿no? Jueces que se corrompían, grupos que controlaban a los jueces para poder pues obtener las sentencias que convenían a sus intereses. Pero ¿cómo ocurrió eso? A través de la politización de la justicia y sobre todo de la Suprema Corte de Justicia. Personas que llegaron allí a desempeñar un rol político partidario y obviamente grupos desde fuera inclusive de la Suprema Corte de Justicia que también comenzaron a controlar jueces, hasta el punto de tener a un miembro del Consejo Superior, el Consejo Superior del Poder Judicial, del Consejo del Poder Judicial, miembro que era el que transmitía las instrucciones a los jueces, que es esta persona que está sometida, Francisco Arias Valera. Arias Valera. ¿Y qué ocurre? Pues se destapan los escándalos de Aguilda, Reyes Beltré, del propio Francisco Arias Valera, de otros jueces de una corte de apelación, movidos precisamente por esos intereses que se crearon primero para proteger al partido político que los llevó allí. O sea, era un interés político. Pero tú sabes qué ocurre, que eso es corrupción. Cuando un juez se sale de su causa, sea por dinero, sea para apoyar una causa política, eso es corrupción. Y cuando un juez se corrompe por una razón política partidaria, está a un paso de corromperse por dinero. Y si está dándole sentencias gratuitamente a un grupo de un partido político, después dice, pues yo voy a vender mi sentencia para comienza a hacer negocio para su beneficio. Y eso fue lo que ocurrió, por ejemplo, en el caso de Aguilda Reyes Beltré. O sea, ella lo admitió, bueno, cuando fue a Participación Ciudadana y se entrevistó con Rosalía de Sosa y conmigo, de las 3 sentencias que se estaban cuestionando, ella dijo, sí, estas 2 fue porque me lo pidió este grupo, pero esta no. Esta yo lo hice de acuerdo a mi criterio. Claro que cuando usted examina esa sentencia, tú dices, de acuerdo a su criterio económico, ¿no? O sea, y no como juez. Y eso le vino restando, repito, credibilidad al sistema de justicia. Y todavía, a pesar de los esfuerzos que ha hecho la Suprema, que celebró una cumbre judicial nacional para esos fines, no se ha detenido ese retroceso del sistema de justicia. ¿Tú piensas que no se ha podido recuperar la confianza del sistema judicial? En absoluto. Creo que todavía está en declive. No es que se ha detenido la erosión, sino que ha continuado. Y es urgente, pues obviamente que se detenga este tema. Pero yo te repito, lo que pasó con el caso de Félix Bautista.
eso obviamente le restó muchísima credibilidad al sistema de justicia. Ahora está el gran reto, bueno, también lo que pasó con el caso de Víctor Díaz Rúa, quedó en libertad ya con decisión inclusive de la Suprema Corte de Justicia, quedó libre de una acusación que le llevaba a la magistrada Jenny Berenice Los Reynoso. archivos famosos de casos. Y ahora pues hay una prueba enorme para el sistema de justicia con el caso de Brecht, que todo el mundo ve lo que está pasando en otros países, pero aquí uno no ve que está pasando algo similar, que se están profundizando las investigaciones. Tú dirás, bueno, las investigaciones están en una fase secreta, y ese es un buen argumento, y hay que aceptarlo, pero vamos a ver qué nos trae el 2018, porque en febrero el Ministerio Público tiene que presentar acusación, y ahí veremos realmente si se profundizaron o no las investigaciones, repito, de un caso que es ahora mismo el emblema a nivel mundial, hasta el punto, ya lo sabemos, de que el Departamento de Estado y el Departamento de Tesoro de los Estados Unidos decidió sancionar por violación a los derechos humanos y por corrupción a 15 personas en el mundo entero. Y tenía que haber un dominicano en ese reducidísimo grupo, el señor Ángel Rondón Rijo, que ha dicho todo el tiempo, no, Odebrecht me debe dinero porque esos 92 millones de dólares me lo gané yo trabajando. Bueno, pero eso es muy fácil de verificar. Yo aspiro a que la Procuraduría se haya auxiliado de la Cámara de Cuentas y de otros departamentos para inspeccionar las obras que construyó Ángel Rondón con sus compañías y verificar si efectivamente él cobró o esas obras montaban 92 millones de dólares, o sea. Pero ese es un tema en el que el gobierno, también el gobierno se juega su credibilidad, porque eso trasciende el tema solamente del aparato de justicia. Y digo el aparato porque no quiero dejar fuera ni a los fiscales ni a los jueces. Cuando tú hablas del Poder Judicial, son los jueces. Cuando tú hablas del sistema de justicia o del aparato judicial. Conlleva el Ministerio Público también. Y la realidad es que estamos exactamente en lo mismo, ¿no? El Movimiento Verde, la Marcha Verde, pedía a principios del año pasado que se designaran fiscales independientes. Porque, miren, por más que un procurador cual que sea, Jean Alain Rodríguez ahora, Francisco Domínguez Brito antes, o cualquiera otro, quiera señalar que es independiente, siempre hay el tema de que fue puesto allí por el presidente de la República, que proviene de un partido político, que es un militante partidario. ¿Por qué Bolívar Sánchez nunca ha llegado a ser Procurador General de la República? Todo el mundo le reconoce los méritos a Bolívar Sánchez, el mejor investigador que tiene el Ministerio Público. Pero, ¿por qué un presidente nunca lo ha nombrado? Porque es independiente. O Jenny Berenice Reynoso, que en esta ocasión, este año que termina, ha concluido 2 fases de 2 casos importantes. El de Blas Peralta, con sentencia condenatoria en primer y en segundo grado, donde ella intervino directamente, no solamente investigando, sino defendiendo su acusación en los tribunales, como excelente litigante que es. Y ahora el caso del Banco Peravia, donde también se ha logrado superar la audiencia preliminar con una sentencia que envía a juicio a las 8 personas que estaban siendo sometidas. Hay otras que están prófugas y por eso no han pasado a juicio de fondo. Ustedes saben que ya no existe la contumacia en República Dominicana, ya no hay juicios penales en ausencia, hay que esperar que esas personas se presenten para poder ser juzgadas. Bien, con tu permiso, Pancho, vamos a una primera pausa. Muchas gracias por continuar en A Partir de Ahora. Estamos hablando sobre los grandes pendientes de República Dominicana, pasando balance de lo que ha sido este año 2017. Ustedes vieron que estábamos conversando con Francisco Álvarez Valdés, con Pancho, y ahora se integra Olaya Dotel, también de esta casa. ¿Cómo estás, Olaya? Muy bien, contenta de estar aquí como siempre. Bienvenida. Bueno, quiero que tú me digas así, ¿cuáles para ti serían por lo menos 2 o 3 de los grandes pendientes en el aspecto político, que es tu fuerte? Bueno, yo creo que de los grandes pendientes,
no sé si ya lo mencionaron, está todo el tema de la normativa, que queda pendiente como siempre, la ley electoral, tanto la ley de partidos, pero sobre todo la necesidad de un arbitraje que cuente con la suficiente legitimidad y que pueda dar garantías para el próximo torneo electoral. Y cuando hablo de arbitraje me refiero tanto a la Junta Central Electoral como también al Tribunal Superior Electoral. Si estamos en el mismo lugar donde estamos. Pese a que ambas instituciones fueron renovadas en cuanto a su membresía. Exactamente, pero yo soy de la opinión que estos nuevos miembros, igualmente que los anteriores, salvando ciertas distancias, claro está, yo no creo que el actual presidente de la Junta tenga los problemas de megalomanía que tenía el actual, el pasado Roberto Rosario, pero yo sí creo que tanto la Junta Central Electoral actual como el Tribunal Superior Electoral responden a los intereses del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana. Entonces se necesitaría en esos árbitros que cuenten con la confianza, ¿verdad? Y la objetividad, ¿tú piensas? Claro, claro que sí. ¿Cómo se podría lograr eso? Porque te podrían argumentar, bueno, ya esas instituciones fueron renovadas. Mira, eso como otros temas que están pendientes en el país son para mí el resultado de la modificación de las relaciones de poder. Y ese resultado tiene que construirse en un espacio que no es el espacio institucional, que es el espacio que domina actualmente el oficialismo. Yo creo que debe ser resultado de la política y de acciones políticas, pero lamentablemente la oposición ha estado rezagada en ese sentido y comportándose como si ya no supiera hacer política. O tal vez esa oposición dentro de lo marco formal no quiere esa ruptura que tú planteas. Una ruptura. Esa es una posibilidad, que su visión sea tan conservadora que no esté dispuesta a enfrentarse con las élites tradicionales del país, como el caso, por ejemplo, de las élites económicas, porque cualquier decisión que se tome en este momento que contribuya a democratizar mucho más, por ejemplo, en el caso de la economía dominicana, va a afectar intereses e incluso en el ámbito de las políticas sociales. Estamos hablando que, por ejemplo, en materia de seguridad social, los principales beneficiarios de esta ley ha sido el sector financiero. Entonces, cualquier modificación en ese sentido va a afectar a las élites económicas tradicionales, que son las que controlan la banca en la República Dominicana. Entonces, yo creo que sí, y yo creo que por un lado hay cierto temor de los partidos políticos del sistema de enfrentar intereses como son los de la élite económica tradicional, y también eso se le agrega un poco también de no saber hacer la política hoy día en el siglo XXI. O sea, en un momento en el que el sistema político dominicano ya no cuenta, y me parece que no hay expectativa de que vuelva a contar, y gracias a Dios que no, con esos caudillos, esos liderazgos caudillescos que dominaron el siglo XX, este siglo XXI, nos encontramos con que no tenemos grandes líderes capaces de movilizar masas en la República Dominicana. Y las masas aparentemente estarían siendo posible movilizarlas a través de otras estrategias, que no es el liderazgo, sino más bien temas que están afectando y sensibilizando a la población, como ha sido el caso, por ejemplo, del tema de la corrupción y la impunidad. Entonces, yo creo que estamos ante un escenario político que está cambiando, que tiene actores diferentes, que tiene características diferentes y que bueno, que está presentando enormes retos y oportunidades también, me parece, para este próximo 2018. Bien, Pancho, Olaya se refirió a algo interesante. Ella dice que, bueno, esos árbitros no nos sirven para garantizar un proceso diáfano, de verdad, que sea competitivo, electoral hacia 2020, que es el año señalado para las elecciones. ¿Tú piensas que es posible también que se logre un cambio tanto en la Junta como en el Tribunal Superior Electoral? Mira, yo creo que con esos bueyes es que tenemos que arrastrar esa carreta. Tenemos que arar con eso. Sí. Pues entonces se sabe que será un sembradío perdido. No, porque ahí depende de la estrategia que se utilice. Ah, bueno. Realmente, por ejemplo, en la Junta Central Electoral, en mi opinión personal, hay personas que pudieran marcar una diferencia. Hay otras que están completamente comprometidas, eso es cierto. Entonces, ¿cuál debería ser la estrategia de los partidos de oposición, por ejemplo, en este caso concreto? Bueno, una cercanía con la Junta Central Electoral constante, desde la sociedad civil por igual. Hay que decirles a estas personas, ustedes son los que tienen que demostrar de qué lado se van a colocar. Y obviamente que asuman el reto, el compromiso, ¿no?, de
pues su nombre mancharlo o no. Tenemos ejemplos en el pasado, ¿no? No le ha importado a algunos miembros de la Junta Central o de la Cámara de Cuentas o del Tribunal Superior Electoral en el pasado, pues que su nombre se arrastre, como ocurrió con decisiones que tomaron. Ahora hay que darle, en mi opinión, la oportunidad a estas personas. Hay un primer caso, con el famoso caso de Indra, ¿no? Que ha generado tanto revuelo. Fíjate lo que ha ocurrido. La Cámara de Cuentas está prácticamente fungiendo como abogada defensora de los intereses de Roberto Rosario o de Indra. Habrá que ver. Bueno, digo que hay que pagarle. Pero la Junta Central Electoral, está pues sosteniendo su posición hasta ahora de que algo hay que hacer, alguna responsabilidad hay que derivar. Habría que revisar unas partidas presupuestarias que tiene la Junta, porque hay un dinero ahí que no se explica muy bien a qué se va a destinar. Y coincide extrañamente con la cantidad que dice Indra que le deben. Pero déjame decirte, esto que acaba de ocurrir hace unos días, de la Cámara de Cuentas devolviendo el informe técnico de la Junta Central Electoral, primero alegando que no le es oponible, cuando realmente toda evidencia que pueda recoger la Cámara de Cuentas o que le pueda enviar Gustavo Olaya decide enviarle un informe que elaboró ella a la Cámara de Cuentas, y la Cámara de Cuentas no puede decirle, eso no me es oponible. No debe desecharlo. No estoy diciendo que se le impone a la Cámara de Cuentas, pero la Cámara de Cuentas debe investigarlo. Examinarlo. Entonces, ese informe de los técnicos de la Junta, la Cámara debió examinar y decir, no tienes razón por esto y aquello, o tienes razón por aquellas otras razones, ¿no? Pero ¿qué hace? No me es oponible, no quiere tocarlo, lo devolvió. Yo nunca había visto un órgano investigador devolviendo evidencias. Pero además de eso, dice... Están sentando un precedente. No, pero además de eso, dicen que es nulo ese informe porque lo prepararon gente de la propia Junta Central Electoral. Y ya yo he dicho en varios medios que, bueno, el caso Peravia que acaba de terminar, una de las pruebas admitidas por la juez es un informe de los técnicos de la Superintendencia de Banco, a pesar de que la Superintendencia es querellante en ese proceso. ¿Por qué? Porque hay libertad probatoria. Ya cualquier persona entrega una evidencia y el juez la va a ponderar o no, excepto que se haya obtenido ilegalmente. Si se ha obtenido ilegalmente hay que descartarla. Pero ya, si es una prueba, el juez pondera o no el valor de la misma. Sin importar quién sea que someta esa prueba. Y peor aún, llegaron a decir en la Cámara de Cuentas que se presume que esos equipos están bien porque la Junta Central no se quejó. Pero es un asunto de presunción. Entonces, ante ese escenario, con esa Cámara de Cuentas y también teniendo en cuenta los fallos sistemáticos del Tribunal Superior Electoral, que al final de cuentas es el que va a tener la última palabra en cualquier proceso electoral, yo creo que los estímulos que requieren los que forman parte tanto de la Junta como del Tribunal Superior Electoral sobrepasa su buena fe. Lo sobrepasa, los estímulos tienen que venir desde, bueno, y estoy de acuerdo contigo, desde los partidos de oposición, pero no desde el escenario institucional, sino desde la calle, desde la acción política, generando presión y mostrando músculo político. Entonces parecería que hay bastante anemia política en la oposición, porque los estímulos que se requieren para que el Poder Ejecutivo, el Congreso, la Junta Central Electoral hagan lo que tienen que hacer, pasa por una presión muy fuerte, y una presión, como decíamos, a lo largo de todo el año, que ponga en tensión en algún momento la gobernabilidad. Si eso no es posible agotar ambas vías, Olaya. Es que lo último es el resultado o sea, la modificación institucional es el resultado de la presión y de la acción política fuera del espacio de control del Poder Ejecutivo y del oficialismo en términos generales. Y ahí es donde yo estoy de acuerdo con Rosario Espinal cuando dice ese tipo de presión a niveles necesarios para poder producir esos cambios
solamente ocurren cuando hay una crisis económica. Ha pasado, pero también hay otras posibilidades. Por ejemplo, el estudio que presentaron hace poco Anselmo Muñiz, Leti Mergen y Carlos, los investigadores de Santiago, lo que te dice en términos de cultura política es que si hay alguna concepción que predomina sobre democracia en la sociedad dominicana hoy día, es la idea de la justicia económica. Eso te deja un ámbito de acción política bastante amplio y bastante robusto de lo que está pasando en este momento, por ejemplo, con los sectores productivos, por los intereses y la forma que ha estado manejándose, por ejemplo, todo el tema de las importaciones, como se evidencia con el caso de Ramón Peralta, viceministro ministro de la presidencia, perdón. No, administrativo. Administrativo. El de la presidencia de Montalvo. Bueno, pues los negocios que hace Peralta y cómo se ha enriquecido y ha multiplicado su riqueza, multiplicando también sus importaciones, siendo él quien autoriza los permisos de importación. Entonces, ahí tenemos una serie como de situaciones que están llevando a la quiebra a los productores nacionales y por otro lado, fortaleciendo y robusteciendo las arcas de las élites económicas tradicionales. Y hay elementos suficientes para que quien quiera hacer oposición y de manera diferente lo haga. Y yo creo que el espacio de oportunidad está ahí. ¿Y por qué no la hacen, Olaya? Bueno, teníamos dos posibilidades. O no saben o no quieren enfrentarse con las élites económicas tradicionales del país. Pero bueno, hay una acción encaminada judicialmente de Faña, o sea, una denuncia. No, al revés. Sí, sí. De Peralta sometieron a Faña, pero hizo una denuncia. Totalmente. Y él la documentó, me parece responsable. Totalmente. Porque fue frontal con eso. Así es, así es. Y él pertenece a un partido tradicional, si tú quieres, de sistema. Claro que pero sí. yo disiento, Olaya, en el tema de que a la oposición la frena el tema de no querer enfrentar los grandes intereses del país. Yo creo que la oposición está pasando por un mismo problema desde hace ya varios años, y es cómo el PLD ha logrado venir dividiendo a los partidos, y no solamente a los grandes, incluyendo a los pequeños, porque no discriminan, y cómo ahora Hipólito Mejía está jugando un papel de división dentro del PRM, el mismo papel que jugó contra Hipólito Mejía Miguel Vargas Maldonado en el PRD, Miguel Vargas movido ¿Cómo por así? Porque Leonel, él tiene una aspiración, eso divide. pero la forma en que se mueve Hipólito Mejía, pues revela claramente que está creando una situación de división a lo interno. Tienen un discurso contrario con las posiciones políticas del propio PRM, con, por ejemplo, el tema de las primarias. Y si no lo hace él directamente, lo hace su vocero. Eso es evidente. Ahora, yo creo que en términos orgánicos el PRM está sufriendo del problema de su propia naturaleza, que es un partido que por su naturaleza es un partido de facciones y con una estructura organizativa extremadamente débil. O sea, no es malo que un partido sea de facciones, siempre y cuando tenga una organicidad que permita el gobierno del partido por encima que permita ese juego sin que ese juego lo desgaje. Exactamente. Bien. ¿Qué es lo que está pasando con el Partido de la Liberación Dominicana en este momento? Bueno, que se inaugura como un partido de facciones y se lleva de entrada su propio órgano de gobierno, que es el comité político. Las facciones existieron siempre. Y recuerdo hace ya más de 10 años sí, pero se comportaba como que el propio Danilo Medina dijo, siempre han existido grupos, pese a lo que decía don Juan, dice, todo el mundo tiene grupos. Quizás que ahora han sacado la cabeza esos grupos, que antes se mantenían un poco por debajo. Mantenían una lógica corporativista, y que antes, está por encima de las piensa que se perdió esa lógica. Y antes no eran capaces de neutralizar sus propios órganos de gobierno, o sea, ¿qué es lo que ha pasado? El comité político del PLD no se reúne. ¿Por qué? Porque sería ir a un campo de batalla, entonces lo evitan, ¿no? Pero eso anula los órganos de gobierno del Partido de la Liberación Dominicana, y el rol que juega el presidente Leonel Fernández de presidente del partido se confunde a la vez con el de presidente o jefe de una facción dentro del PLD. Bueno, quedó evidenciado ahora con esas cosas que se hacen cuando vienen las Navidades. Con fraternidad. Bueno, fue a un asunto familiar del presidente, un abrazo, la fotografía casual, entre comillas, pero después, en la actividad formal de su partido, el presidente no fue.
que estaban gente del comité político, muchos del comité envió a central. Peralta. Sí. Pero envió a Peralta, el presidente no fue, pero Es envió. como su alter ego, en ese caso. Sí, pero yo estoy de acuerdo contigo, el mensaje quedó claro. O sea, y estoy de acuerdo también con algunos analistas que dicen que Danilo Medina no va a cederle la candidatura a Leonel Fernández. Que pudiera ser que haya un acuerdo de que vaya un tercero, pero Leonel Fernández tiene cerrado el camino para esa facción del PLD que dirige Danilo Medina. De eso no hay ninguna Entonces, hemos duda. hablado entre los pendientes, retomando, ustedes han hablado de toda esa falencia que tenemos, tú hablaste en lo institucional, ¿verdad? Con el asunto de las leyes pendientes, de partido, de electoral, en la justicia, todos los problemas pendientes. Olaya se refirió a ese aspecto de que esos árbitros que no son creíbles, Arbitraje. se necesita, es un pendiente, reformarlos. Y para eso se necesita una presión más allá de lo que están haciendo los partidos de la oposición tradicionales. Bien, pero hay otros problemas en la sociedad dominicana que están pendientes. Tuvimos un año terrible en cuanto a la violencia contra la mujer, por ejemplo. Bueno, yo quisiera, antes de entrar con el tema de la violencia, por ejemplo, la crisis sanitaria que vive la República Dominicana y que la muerte de un infante quemado hace pocas semanas evidencia la crisis que vive el sistema de salud pública del país y está costando la vida de los seres humanos acá. Seguimos con la más alta tasa de mortalidad materna e infantil en la región. Estamos apenas por debajo de Guyana, me parece, y Honduras. Creo que hasta Haití la tiene más baja que la de nosotros, me parece, según los datos. O estamos aquí cerca de Haití, más o menos. Pero el problema es que esta crisis sanitaria es una crisis totalmente prevenible. No se necesita ser científico de la NASA para saber que la forma que están siendo invertidos los recursos en este momento es lo que está generando esta crisis. Y es que preferir invertir en el segundo y tercer nivel y colocar los dineros fundamentalmente en infraestructura ha dejado la atención primaria huérfana. Bien, con el permiso de ustedes tenemos que ir a una pausa. Cuando retornemos, vamos a seguir con ese y otros pendientes también, más allá de la parte puramente política. Muchas gracias por continuar en A Partir de Ahora. Estamos pasando balance al año 2017, los grandes pendientes. Estamos conversando con Francisco Álvarez Valdés, Pancho, y con Olaya Dotel. Olaya comenzó a introducir el tema de la crisis del sistema nuestro de salud y mencionó algunos hechos puntuales. ¿Tú querías abonar algo también, Pancho? Bueno, señalar que efectivamente ese es uno de los temas más importantes, más relevantes que tiene la República Dominicana en estos momentos. Realmente, si vamos a hacer una valoración de cuál de los sectores fue el más descuidado, salud pública, y nada menos y nada más que la salud pública fue uno de los más descuidados, sin ninguna duda. Y hay otro tema que tú mencionaste, el tema de los feminicidios. La violencia contra la mujer. La violencia, Olaya mencionó la alta tasa de mortalidad materna en República Dominicana, y eso me lleva a un tema institucional también, el aborto de la aprobación del Código Penal en la República Dominicana. El Código Penal que contenía pues una reivindicación de tantísimo tiempo como el tema de no penalizar el aborto en 3 circunstancias que solamente quedamos 6 países en el mundo entero, entre ellos Malta y el Vaticano, Nicaragua, en fin, pero solamente 6 países en el mundo entero que penalizan el aborto en cualquier circunstancia, y en República Dominicana no fuimos capaces este año de pues aprobar y promulgar ese código que contemplara la despenalización cuando la vida de la madre está en peligro, cuando ha habido violación o incesto, o cuando el bebé realmente es inviable, o el feto es inviable. A veces es horroroso tener que pensar siquiera en una persona, una mujer embarazada y un diagnóstico médico científico diciendo
ese bebé no va a tener vida nunca porque es anencefálico, por ejemplo, no tiene cerebro, pero va a estar con vida, póngale comillas, por favor, hasta los 9 meses y tan pronto dé a luz la mujer morirá. Pero hay que hacer sufrir a la mujer ese embarazo por 9 meses. Y el trauma debe morir su niño que van a nacer. Claro, ¿no? O el tema que es un tema de dignidad. Esa dignidad mencionada creo que 11 veces en la Constitución, desde el introito de la Constitución hasta todo el desarrollo, la dignidad. La Constitución está hecha para proteger la dignidad del ser humano, pero si una mujer, una sobre todo adolescente, una niña es violada por su padre y embarazada, entonces ¿dónde se va la dignidad en este tipo de casos, ¿no? Ese fue, repito, desde el punto de vista institucional también, ¿no? Pues uno de los grandes fracasos que tuvimos. Y grandes pendientes, porque sí que ha estado pendiente, porque ha habido una irresponsabilidad, un bailoteo, se dice que ya se va a abordar, sí, no, y se le estuvo dando vuelta, como dice la gente popularmente, mareando a todo el que ha reclamado esa causa. Y un detalle, ahora con lo de Ángel Rondón han surgido voces ultranacionalistas de esas, ¿no? Estados Unidos no tiene que meterse acá, a pesar de que yo le digo a la gente, ¿pero qué ha hecho Estados Unidos? Le quitó la visa. Cada país no tiene derecho a quitarle la visa. Eso es de su ámbito. Eso no. Claro. Ahora, ¿qué más ha hecho? Le congeló los bienes que estén ¿dónde? En Estados Unidos. Allá, eso pues es de su ámbito. No es en República local Dominicana. también. Entonces, lo que ha hecho Estados Unidos es ejercer un derecho que tiene la República Dominicana y que tiene cualquier país del mundo. Pero no, hay que subir la bandera del ultranacionalismo, ¿no? Pero con el tema de la mujer y la salud de la mujer, ahí no se eleva de que, bueno, hay un tema religioso que está influyendo sobre políticas de salud pública. Las políticas de salud pública no pueden estar amarradas a temas religiosos. Por eso lo sabe. Sobre todo si se supone que este Estado es laico, pese al concordato y todo. Un indicador de si en un país hay mayor o menor desarrollo político es justamente la influencia de la élite religiosa en las políticas públicas. También, pero yo quería agregar también como otro tema pendiente. Otro pendiente. Sí, es el tema de la inseguridad pública y de la mano con esto el tema de la reforma policial, que se ha quedado en cambio de nombres, como siempre. Bueno, se aprobó una ley y tenía 12 reglamentos, que yo creo que ninguno se ha redactado ni se ha aprobado. No, terminó en cambio de nombre, ya el jefe de la policía le dicen director de la policía. Pero eso hacia afuera, porque internamente jefe le dice. Así es, pero lo cierto es que al final... Que sigue siendo la misma policía. Exactamente, es la misma situación, sin recursos, policías indigentes, sin educación, sin formación, que sale a la calle a buscársela al final del día. Entonces tú te enfrentas al delincuente y al policía, tú no sabes a quién temerle más. Y así se comporta la sociedad dominicana. Entonces tenemos el tema de la inseguridad pública que sigue agravando la situación y por tanto generando ese estrés cotidiano en la sociedad dominicana, pues tú sales y no sabes cómo vas a volver a tu casa y si vuelves. Mientras ves el despliegue de seguridad en la boda de la hija del presidente, tanto yo pasé por ahí, yo me lo ¿Tú vi. pasaste? Sí, yo pasé, lo vi. Y me parece vergonzoso porque no era evangélico Danilo Medina, por cierto. Su familia, yo no sé, él se casó por la Iglesia Católica. Pero, En la Catedral de la pero República. recuérdate de todas En la Catedral de la maneras. Y te República. dejaron entrar a la catedral. No, yo fui a preguntar si podía ir a misa, me dijeron que no, que había una actividad privada. Pero ¿verdad? de todas maneras, recuérdate que es la seguridad del presidente. No importa la actividad, sea social o de cualquier naturaleza, la seguridad del presidente siempre va a estar presente, ¿no? O sea, Sí, pero como quiera resulta bastante molesto ver el despliegue de seguridad en una boda cuando en las calles de Santo Domingo cada ciudadano que paga impuestos está expuesto y que Mira, a mí me andamos analizaba... sin chofer en guagua, taxi, etcétera, pero no tenemos una seguridad mínima. Pero el problema al final es cómo el problema se ha ido agravando y no se ha tomado una decisión significativa. O sea, en términos de políticas públicas, las políticas se ven en recursos. Y no se ha tomado ninguna decisión significativa que vaya a modificar la realidad en materia de seguridad. Entonces tú tomas la lista: salud pública, seguridad ciudadana, feminicidios,
y tomas los indicadores y los asocias a los recursos, tú vas a ver que aquí no se ha expresado la voluntad política en materia de recursos para resolver ninguno de los problemas fundamentales a lo largo de estos últimos Bueno, hubo como una años. especie de relanzamiento, hubo todo un anuncio. ¿Relanzamiento de qué? Del Ministerio Público de como la nueva política de prevención No, lo que la hicieron, violencia, vamos a hablar de la violencia claro, de la, contra la mujer. gastaron unos cuartos en unas caminatas, en unos poloches y en unos talleres que hicieron y un seminario que por cierto me llegó una invitación, muchas gracias. ¿Y no fuiste? No, yo no voy a perder mi tiempo. Entonces, lo único que se hizo fue un seminario internacional, no sé a quién trajeron, a qué gurú, 2 caminatas donde la gente se puso poloche, pero en términos de inversión, estancias para mujeres que son... No hay ni una más. No, ni una más. Pero No se ha agregado una más. tú sabes que yo cuando el Ministerio Público, la Procuraduría lanzó su campaña, en principio estuve de acuerdo, que bueno, se está sumando la Procuraduría también a este tema. Pero luego reuniéndome con los expertos que tratan esta materia, pues quedé convencido de que ese no es el camino correcto. ¿Por qué? Porque ¿cuál es la función principal del Ministerio Público? Investigar y perseguir a los que violan la ley. Tú dices, la parte de prevención, ahí deben estar el Ministerio de Educación, el Ministerio de la Mujer, Salud Pública, la policía, debe ser pero involucrada. los recursos del Ministerio Público deben concentrarse en, bueno, la protección de la mujer cuando va a denunciar, definitivamente que en ese segmento... Y darle curso a la denuncia. Y sobre todo en perseguir a los que pues maltratan, asesinan. Bueno, a las mujeres. en ese anuncio se habló de una línea que iba a estar 24 horas disponible. Cuando tú llames, ¿quién va a llegar? Sí, no, pero bueno, se habló de esa línea. Y lo otro era algo que aquello sí me pareció ya como una reiteración manida, que es aquello de que no, que ya está tajantemente prohibido que se le entreguen a las mujeres las órdenes de alejamiento para su agresor. Que Los eso citatorios. no debería ser, ¿no? Por eso se supone que ese tiempo estuvo prohibido. Pero Yo no sé por qué lo anuncia de nuevo. ¿Tú sabes lo que revela eso? Una falta de planificación de las acciones que hay que interponer y quién las debería realizar. Porque aquí tenemos al Congreso, en vez de estar legislando y fiscalizando, está en actividades de distribución de alimentos, en fin, cuando esas no son sus funciones. Y así tú vas viendo, examinando a cada institución del Estado y se meten en actividades que no le corresponden, porque tal vez reditúan mayor capital político, ¿no? No se trata del actual procurador. Yo he señalado, por ejemplo, que Francisco Domínguez Brito lanzó su campaña también. ¿Ustedes se recuerdan? Comenzaron a juramentar a todos los hombres, un juramento que había preparado. Yo creo que hace falta contar con los expertos para diseñar una estrategia eficaz que indispensablemente tiene que ver con educación. Y ahí es donde hay que comenzar a sembrar. Sin embargo, por ejemplo, educación y la educación sexual en República Dominicana. Seguimos en educación ese sexual. Es otro de los pendientes. Ahora, independientemente de que a la iglesia no le parezca, a la iglesia católica y a los pastores evangélicos, el responsable al final es el Estado Dominicano, que es quien tiene que tomar la decisión. Y que no necesita de ningún nuevo proyecto, porque eso está contemplado en la ley de educación. Exactamente. Entonces no hace falta un proyecto de ningún obispo ni nada. En una loma, hace varios años, yo fui a una clase de educación sexual en una escuelita, una loma bastante apartada del sur. Y la maestra dibujó unos cuerpos sin genitales. Para Superman que estaba dibujando. No sin genitales. Mujer Maravilla. Estoy dando educación sexual con imágenes sin genitales. Es lo mismo que pasó con el manual Hablemos de Profamilia, de educación sexual. Que data de los 80 y hay gente que lo descubrió ahora. Sí, no, que esta es la tercera edición. Y hay gente que lo descubrió ahora como un plan macabro internacional. Lo descubrieron en época electoral. También. Recuérdate, o sea, porque eso juega su función, ¿no? Sí. Entonces yo me recuerdo que decían, espantado, que a una adolescente, niños o adolescentes de cualquier género, se le enseñara cómo utilizar un preservativo. Para Entonces, protegerse. El error porque la estaba induciendo al sexo temprano. ¿Quién ha dicho? Pero examina la realidad de la República Dominicana. Totalmente. La mayoría de las niñas en los pueblos, sobre todo pobres,
comienzan sexualmente de una manera muy Tenemos temprana. montones de estudios, informes. Pero Barrio. entonces, como se le impide el acceso a la educación sexual, no tienen cómo protegerse. El ciclo perverso. No te dio educación sexual, te embarazas, obligo a que tengas el bebé y luego mato a tu hijo porque se Y, convierte en delincuente. por cierto, el PNUD acaba de publicar uno de esos informes de desarrollo humano, en este caso precisamente con el tema de los embarazos en adolescentes, y es interesantísimo el estudio que han hecho del costo de oportunidad. Hicieron encuestas, primero con aquellas adolescentes que tuvieron, que salieron embarazadas muy temprano, ¿no? Y cómo fue el desarrollo de su vida, y aquellas que no, que se embarazaron ya en una edad adecuada, Planificada y y entonces todo. cuál es el trayecto de su vida, y tú Muy ves el distinto. costo de oportunidad en términos de educación, Claro. de empleo, que sufre la que sale, pues obviamente embarazada antes de los tiempos prudentes para esos fines. O sea que realmente ahí tenemos un pendiente gigante en la República Dominicana, y vamos a ver si a partir de ahora, pues obviamente las cosas comienzan a cambiar, ¿no? Bueno, y en este año uno piensa que hubo retroceso en todo eso, porque como estamos analizando el año, porque con todo esto que se dio de esos sectores ultraconservadores, aquí hubo una ofensiva. Trajeron inclusive varios predicadores hablando de una supuesta ideología de género y muchísimas cosas. Sí. Entonces, Pero eso es cíclico, ¿eh? Sí. Eso lo traen. Me reía cuando tú hablabas de Hablemos, porque en ese momento es verdad que estaba en un asunto electoral, pero hubo algunos genios que dijeron que eso era un plan primero internacional y todo sé qué, y soberanía y todo esto de que en juego, y se lo atribuyeron a la administración Obama. Yo creo que Obama ni pensaba ser presidente cuando se redactó ese man. Claro. En los 80, estaba estudiando seguro. Sí. Y en esa línea también está el estancamiento de los dominicanos desnacionalizados. Ese es otro pendiente importante, porque se le está jugando sucio Totalmente. a esos dominicanos y dominicanas, porque a los que se dijo, inscríbanse, de acuerdo con la ley 169-14, para entonces naturalizarse. Se supone que tendrían un carnet temporal y después definitivo. Ahora se le está enviando a que hagan todo el proceso de nuevo, y en los registros civiles se le está negando su documentación. Otra vez. Y cuando se supone que tendrían que entregarle su documento pura y simplemente. Definitivo ya. Y la realidad es que, aunque la intención fue buena, y en ese momento casi todos los sectores, no todos, pero casi todos los sectores aplaudieron la ley 169-14 Porque era corregir los entuertos de la de sentencia. la sentencia 168. Pero sin embargo, la realidad es que eso está paralizado. Bueno, eso no está Eso, aportando más una que paralizado, solución. eso está enmarañado, eso está difícil. No está aportando una solución en Se estos complejizó momentos. mucho más el proceso y la actual Junta Central Electoral aparentemente le está dando continuidad a la política de Rosario en materia de desnacionalización. Sí, está Y inclusive reforzada. Y la realidad es que uno examina a cada miembro, ¿no?, de la Junta para ver sus posiciones. Ahí está Rosario Graciano, que viene de la Junta anterior, pero las otras personas, cuando tú examinas su pasado con respecto a sus opiniones, ¿no?, con respecto a este tema, podemos decir que realmente no va a haber un progreso con esta Junta Central Electoral. Fíjate que yo a esta Junta le doy la oportunidad en materia electoral. Bueno, ciertamente habría que ver el papel que va a jugar en adelante esta Junta Central Electoral. Yo sé que hay muchas cosas pendientes, Olaya, pero el tiempo se nos ha acabado. Pero esperanza no hay con la Junta. Con ustedes las cosas se nos hacen tan suaves, así que uno queda siempre con ganas de siempre seguir conversando sobre estos y otros temas. Muchas gracias. Amigos, no se vayan, que hay más en Acento TV.